los grupos paramilitares se crearon en la Edad Moderna, entre 1986 y 1990, cuando llegaba el negro Vladimir y llegaba Jair Kleiner al Magdalena Medio, y yo nunca escuché a nadie decir gobierno paraco. Mucho se ha hablado sobre los supuestos vínculos del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez con la formación de grupos de autodefensa en Colombia, pero quien así lo crea desconoce mucho de su propia historia. A diferencia, por ejemplo, de las FARC, de las que se sabe nacieron en Marca, Italia, el 27 de mayo en 1964 y oficialmente en el 66, en la Segunda Conferencia Nacional. Los grupos paramilitares surgen en muchos lugares y épocas diferentes. Podemos dividirlas en 4 grandes etapas. En plena Guerra Fría, cuando el mundo se dividió entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Colombia, por su cercanía geográfica, ha estado siempre en el área de influencia gringa, mientras que desde Cuba los soviéticos empezaron a financiar modelos de guerrillas por toda Latinoamérica. Colombia no fue la excepción, y aquí surgieron grupos subversivos como las FARC, EPL, ELN y otras. Para la época del auge de guerrillas en Colombia, Uribe era apenas un niño que aún jugaba a la pelota. El modelo de financiación de las guerrillas desde un comienzo fueron las extorsiones, el robo y los secuestros selectivos, sobre todo a personas con mucho dinero para pagarlos, como esmeralderos, ganaderos y más adelante los narcotraficantes. La respuesta a estos hostigamientos dio como resultado la conformación de los primeros grupos paramilitares promovidos fuertemente por esmeralderos para defenderse de extorsiones y secuestros. Una segunda etapa en la que, para la época de Uribe, ni siquiera había llegado a la política, sucedió cuando algunos ganaderos de la costa empezaron a conformar otros grupos de autodefensas con la misma intención que antes lo habían hecho los esmeralderos: defenderse de los ataques, en ese entonces, del M-19 y también de las FARC. Con la incursión del narcotráfico, el país comenzaría la que podemos llamar la tercera etapa del paramilitarismo en Colombia. En este momento las guerrillas vieron en las familias de los grandes capos de la droga las presas perfectas para sus secuestros, pues eran personas que tenían muchos recursos para negociar. Fue así como en 1981 el M-19 secuestró a Nieves Ochoa, la hermana de los hermanos Ochoa, que junto a Pablo Escobar conformaron el cartel de Medellín y pedía nada más y nada menos que $12 millones para liberarla. Pero el tiro le salió por la culata. En lugar de pagar a los narcotraficantes, crearon una estructura insurgente que, a pesar de la liberación más tarde de la hermana de los Ochoa, nunca se desarmó. Más adelante, cuando los paramilitares ya tenían una historia de vieja data en diferentes partes del país, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, otro narcotraficante del cartel de Medellín, forjó su propio grupo de autodefensas y con este apoyó el exterminio de la Unión Patriótica, el brazo político de las FARC. Para este momento ya se habían conformado autodefensas en Puerto Boyacá, en Córdoba, en Urabá y en el Magdalena Medio, y con el apoyo y la financiación de muchos personajes esmeralderos, ganaderos e incluso políticos y algunos miembros del ejército. Para cuando Uribe llegó al gobierno, estos grupos estaban más que consolidados. Y finalmente, en cabeza de los hermanos Castaño, se unieron todos estos diferentes clanes para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia. Los grupos paramilitares en Colombia son casi tan antiguos como las guerrillas y surgieron principalmente en respuesta a estas. Y aquí se lo contamos, por amor a la patria.